E hoxe concretamente falamos do ámbito de persoas. No teu caso, ti es a coordinadora do ámbito, non? Contanos un pouquiño en que consiste. El ámbito personas es uno de los 7 ámbitos del programa en el que, bueno, pues yo siempre digo que tenemos como tres patas, ¿no? En las que os podemos ayudar a los usuarios. Por una parte está una pata más legal, tenemos otra pata que sería más de organización. Pues es curioso, pero todavía hay empresas que son relativamente grandes, que no tienen organigramas, perfiles de puestos, o que los tienen y no están adaptados al nuevo sistema de trabajo que tienen. Incluso después del COVID se ve que las empresas evolucionaron, sin embargo, estos documentos a lo mejor se quedaron obsoletos. Entonces, pues podemos ayudarles a la hora de organizar este tipo de documentos. Y tenemos otra pata que es mejora de competencias, pues por ejemplo, es importantísima la comunicación, cómo nos comunicamos con nuestros equipos, cuestiones como el mejorar el liderazgo, todas las habilidades blandas. Eso lo podemos trabajar desde el ámbito personas del programa IGAPE Responde. Entonces, bueno, pues cualquier consulta que se os pueda ocurrir, pues os invito a que hagáis una solicitud a través de la web o a través del chat y me pondré en contacto con vosotros o con vosotras y veremos cómo podemos ayudaros. E hoxe concretamente pois falamos de como a tecnoloxía nos pode axudar a optimizar todo o que ten que ver cos recursos humanos, non, da nosa empresa. Efectivamente, la tecnología, asociamos la tecnología con prácticamente todos los aspectos de la vida empresarial y de la vida personal. Y sí que hay muchas herramientas que se pueden utilizar a la hora de gestionar nuestros equipos y quizá son las más desconocidas ahora mismo. Entonces, yo diferencio dos tipos de herramientas tecnológicas para la gestión de equipos. Unas que están en un extremo que son muy sencillitas, que son casi como meros repositorios documentales, pero que no por sencillas hay que despreciarlas porque son muy interesantes y precisamente para determinadas empresas que no necesitan mucho más, estas herramientas pueden ser muy útiles. Después tenemos las grandes plataformas en las que se pueden gestionar ya los recursos humanos ya de una manera integral. Estas pequeñitas, estas herramientas más sencillas, que digo que son como repositorios documentales, pues tienen, por ejemplo, para quien no las conozca, la persona encargada de recursos humanos tiene su Excel, su PDF con todas las nóminas del mes. Sube a esta plataforma el PDF con todas las nóminas y automáticamente el programa las separa en buzones de tal forma que los trabajadores con usuario y contraseña pueden acceder a su documentación, pues pueden subir las nóminas, pueden subir los certificados de retenciones, los contratos. ¿Qué se consigue con esto? Bueno, pues desde luego muchísimo orden, porque de una forma totalmente automática ya tenemos toda la documentación relacionada con nuestros trabajadores en un solo sitio. Y tienen otra parte también muy interesante, que suelen tener unos tablones de anuncios digitales, de tal forma que la empresa puede tener en un solo sitio y accesible para todos los trabajadores, pues documentos tan importantes como los documentos relacionados con la prevención de riesgos, los calendarios laborales, los protocolos de prevención de acoso, todos los documentos que consideren que deben de conocer los empleados, están todos en un mismo tablón. Estas herramientas suelen ser muy sencillitas para utilizar y suelen ser bastante económicas. Y en el otro extremo tendríamos ya las grandes plataformas en las que ya pueden interactuar el trabajador con la empresa, la asesoría,
El trabajador puede cambiar el número de cuenta donde quiere que le paguen la nómina, puede modificar domicilio, puede subir él mismo sus incidencias, se pueden hacer encuestas de clima, se pueden hacer evaluaciones de desempeño, cuadros de mando. Pero bueno, y en medio, pues estas plataformas grandes suelen ser escalables. Entonces, bueno, el registro horario también estaría incluido. Entonces, bueno, por eficiencia, por accesibilidad y por comunicación interna, cualquiera de estas plataformas son muy interesantes para las empresas. Hay que pensar que una de las estrategias del gobierno es precisamente la digitalización de las empresas, no solo de las grandes empresas ya por sus propias necesidades ya van a tener este tipo de herramientas, pero también las empresas pues de 20, 30, 10 trabajadores, 5 trabajadores, pueden beneficiarse de la tecnología a la hora de mejorar la organización de sus recursos humanos. Y decía lo de la estrategia del gobierno porque en este momento existen diferentes ayudas, no las voy a comentar porque el webinar no es para esto, pero sí que se tenga en cuenta que existen diferentes ayudas del gobierno para poder adquirir software o implantarlos. Y bueno, ya sin más, le doy paso a José Vicente Cobos, que desde una parte más práctica nos va a enseñar cómo se pueden utilizar este tipo de herramientas. Cualquier consulta la podéis hacer por el chat o, como decía, la podéis hacer a través de la página web de IGAPE Responde al ámbito personas. Gracias. José Bueno, Vicente, pues gracias. voy para adelante. Bos días, esto es lo máximo que sé decir en gallego, ¿eh? Me vais a disculpar, pero yo tengo esta cosa, no la tengo muy desarrollada de los idiomas, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia, la puntualidad y luego la participación, y agradecer también en primer lugar a IGAPE, bueno, que contará con nosotros para, bueno, llevar la parte práctica, ¿no?, de lo que Mónica acaba de explicar pues perfectamente, ¿no? Quiero hacer una breve introducción primero de la situación en la que estamos, de la que partimos, y un poco cuáles son los retos de futuro y, sobre todo, bueno, por donde digamos, en el ámbito que nos encontramos de trabajo, ¿no? Os voy a compartir, os comparto pantalla. Animar, mentres tanto, as persoas que se foron sumando nestes minutos, que se queren facer algunha consulta, poden escribirnos a través dese apartado de preguntas e respostas, e cando José Vicente remate coa súa intervención, pois iremos lendo en voz alta todas esas cuestións. Vemos xa en pantalla completa a presentación, así que cando queiras continuamos, José Perfecto, Vicente. perfecto. Muchas gracias, Noelia. Vale, pues mirar, un poco el objetivo, 3 puntos fundamentales en los que hacer una breve introducción de dónde estamos ahora, en la situación en la que estamos, los retos a los que nos enfrentaremos y, bueno, un poco cómo pueden ayudarnos las nuevas tecnologías a todo esto, ¿no? A compartir, en definitiva, pues esto, entornos colaborativos, aprovechar, en definitiva, la tecnología para nuestro día a día, ¿no? Mirar, en cuanto a la situación en la que estamos, pues bueno, cada vez tenemos una normativa más exigente, bueno, la administración se pone cada vez más, bueno, más en firme. Tuvimos un parón cuando el confinamiento y la pandemia, sobre todo con la parte de registro de jornada, pero bien es verdad que al final, pues bueno, hay casos, como ahora veremos, que prácticamente pues se está poniendo la administración, como digo, en su sitio, ¿no? Tenemos una incertidumbre siempre económica, ¿no? Y cambios muy continuos en este ámbito, en el ámbito laboral. Pasamos del ERTE, ahora estamos hablando de la brecha salarial, canal de denuncias, registro de jornada, ahora empezamos a hablar de la semana de 4 días, los nuevos tipos de baja por IT. Bueno, hay un sinfín de términos en el ámbito laboral que, bueno, que hace que todo esto sea complejo para una empresa pequeña, mediana, pues ya empieza un poco a ser tedioso el tema y necesitar colaboración, ¿no?, profesional. De la otra parte, pues bueno, tenemos sentencias o tenemos noticias prácticamente casi cada día. Esta es de ayer mismo, del Tribunal Superior de Galicia. Esto lo dejaré en el link para que lo podáis mirar, pero bueno, en definitiva, son consecuencias de no hacer un buen uso de lo que sería, en este caso, el registro de jornada. De hecho, estas 3 noticias están relacionadas con lo mismo, ¿no? Si hace unos meses las famosas Big Four, pues bueno, al final aquí el tema de fichajes era un poco bastante liviano.
bueno, y que en definitiva, pues como decía, la administración está en plan sancionador y este tipo de gestiones que hasta ahora no hay una obligatoriedad de llevarlo mecanizado de forma automatizada, pues sí que es verdad que en breve pues desaparecerá la parte esa de poder llevarlo en papel y tal. Yo creo que esto ya no tiene sentido y yo creo que será ya de obligado cumplimiento en breve. ¿Dónde vamos? Pues bueno, nos enfrentamos en este campo, en este ámbito, a constantes nuevos retos, ¿no? Como fueron la parte de teletrabajo, ya hay que dar salida a dónde está el trabajador, qué está haciendo, dónde está fichando, en qué entorno. Pues bueno, todo esto ya se tiene que solucionar desde la propia herramienta. Se gestionan entornos de equipos que ya no están de manera presencial o pueden estar en un mix, ¿no? Con lo cual tenemos que tener esto muy gestionado dentro del entorno colaborativo, automatizar mucho toda la parte interna de la empresa. Empezamos a hablar ya de conciliación familiar. Yo creo que aquí lo que se hace ya cada vez más imprescindible es la ayuda de un experto, de un asesor laboral que nos guíe pues, en todo por lo básico, el cumplimiento de las obligaciones y luego ya pues todo lo que es en fin, el día a día de gestión de nóminas, seguros sociales, compromisos con la administración, etcétera, etcétera, que nos vienen a resolver pues, estas aplicaciones, ¿no? En cuanto a las nuevas tecnologías en el ámbito laboral, pues aquí tenemos varias soluciones que antes Mónica hacía referencia, ¿no? Tenemos portales colaborativos entre el profesional y la empresa, entre el profesional, la empresa y el empleado, ¿no? Como tercer escalón o nivel aquí en la gestión, ¿no? Importante es que esté todo de manera integrada, es decir, que aprovechemos la tecnología para esto, para evitar pérdidas de información, evitar duplicidades, que cada vez tengamos que hacer las mismas cosas de manera repetida, sino que lleguemos a este punto, ¿no? Que en cada uno en nuestro negociado tengamos la información y tengamos la posibilidad de tenerlo todo cuanto más mecanizado, cuanto más automatizado, mejor, ¿no? Esto nos facilitará o nos dará pie a que bueno, tengamos la información al día, actualizada, y esa toma de decisiones que podamos tomar, pues bueno, que la tengamos en consecuencia pues con la seguridad que lo estamos haciendo bien porque tenemos el dato perfectamente organizado, ¿no? Y por supuesto, pues cumplir con todas las obligaciones vigentes en todo momento, ¿no? Importante también, queremos esta parte, ¿no? De bueno, poner un poco el foco en los diferentes puntos que acabo de hablar, ¿no? La persona, tecnología y datos, todo es importante, todo tiene su importancia, pero bueno, un poco el centro, el activo más importante al final es la persona, ¿no? Por donde se están haciendo todos los movimientos, bueno, un poco todos los cambios legales, la mayoría de ellos vienen un poco por, bueno, pues cuidar esta parte, ¿no? Y, bueno, obvio, ¿no? Esto por obvio, pues no lo quiero dejar pasar, ¿no? De comentar, ¿no? Todo esto que lleva, pues lógico, ¿no? Hay una reducción de costes y de tiempo importante, nos mejora la calidad en el trabajo, en el dato que tenemos. Si una empresa pequeñita o pequeña se digitaliza, pues bueno, tiene posibilidad de llegar a más sitios, de abrir, digamos, un poco más el negocio, ¿no? A otras opciones. Y sobre todo es esto, ¿no? De tener esa calidad y esa mejora que nos dan las nuevas tecnologías, pues hace que el talento lo retengamos, ¿no? Que la persona esté cómodo en un ambiente cómodo de trabajo y que al final, pues bueno, pues lo retengamos el máximo tiempo posible, ¿no? Bien, yo quería pasar de aquí a... Vale, quería pasar directamente a, bueno, a veros, bueno, a enseñaros poco todas estas soluciones que hablamos como concepto, ¿no? Portal cliente, portal empleado, bueno, en definitiva, ¿qué son? ¿No? En definitiva, son soluciones que suelen estar trabajando en entorno web y además en tecnología móvil, donde estamos llevando pues bueno, toda la información, cada uno en su rol, cada uno como usuario, y viendo una información diferente de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el profesional, el asesor, pues bueno, ve una información, ve el día a día de las nóminas, los seguros sociales, los atrasos, en fin, todo el jaleo laboral. La empresa ve otra parte, que es el resultado de todo esto, y el empleado ve otra. Bueno, y lo que se trata es que la comunicación fluya en ambos sentidos, ¿no? Que por ejemplos prácticos, que desde la asesoría nos hagan las nóminas, nos las envíen a la empresa con un clic, la empresa las revise, las dé el ok y con otro clic ya estén los empleados, ¿no? Y viceversa, ¿no? Que el empleado pues pueda en cualquier momento no solamente realizar el registro de jornada, fichando cada día como es obligación de cada empleado, sino que nos pueda enviar pues, una solicitud de baja por enfermedad, de vacaciones, y todo esto se integra en la maquinaria de manera que llegue a la asesoría de manera automatizada. Es decir, que haya una persona, haya un perfil en la empresa, que es el responsable, que valida lo que está este trabajador solicitando y lo valide y esto llega a la asesoría, ¿no? Mirar, ¿qué podemos ver en este tipo de soluciones? Soluciones, tener en cuenta que la información que se está viendo está en un entorno seguro,
Generalmente es complicado en cuanto a, bueno, nadie estamos libre de, en fin, de ninguna amenaza, pero bueno, pensar que están entornos, en el caso que os estoy hablando, pues con normativas ISO bastante avanzadas. En 27001 estamos hablando de que el sitio se somete a pruebas de hacking ético de forma periódica. Bueno, procuramos que la información, más que nada por nuestra supervivencia, digamos, esté bien protegida, ¿no? Mirar, ¿qué podemos ver en este tipo de aplicaciones? Lo primero que comentaba Mónica, ¿no? Tener un entorno, un repositorio documental. Es importante tener muchos datos, pero es importante más todavía tenerlos bien organizados, ¿no? Aquí es un sitio donde compartimos información. En este caso, asesoría y empresa, donde comparten información, no solamente la de gestión diaria de lo que podía ser pues, los contratos, las nóminas y todo esto, sino bueno, si tenemos que subir aquí cualquier tipo de documentación, DNI, firmas, etcétera, pues todo esto lo podemos tener en este sitio, ¿no? Tenemos también la posibilidad de tener la información a este nivel, es decir, que podamos ver un IRPF, que podamos ver un IVA de manera autónoma, es decir, que podamos conseguir esta información que nos pone a disposición la asesoría de forma autónoma, ¿no? Podamos consultar tanto la parte de lo que serían los impuestos oficiales que liquidamos con la agencia tributaria, cada uno en su fin, IVA, IRPF, sociedades, etcétera, así como también poder ver, aquí por razones obvias, estos son portales de demo, pero podríamos ver también lo que sería pues, la gestión mensual de los seguros sociales. Aquí veríamos todos los meses lo que sería, lo que era antiguamente los seguros sociales, que ahora se llaman la relación nominal de trabajadores, el RLC, el recibo de liquidación de cotizaciones y el documento de cálculo. Es decir, esto de forma, insisto, de forma autónoma, 24 horas o 7 días a la semana, el usuario puede entrar y puede consultar esta información. Yéndonos más un poco a la parte que nos centra hoy, que es la parte laboral, podemos tener acceso a esta información de nuestra empresa. Podemos tener la fotografía de nuestra empresa, es decir, tener un gráfico donde se represente comparativamente entre dos ejercicios los datos de sueldos en seguridad social. Podemos ver una clasificación por género y brecha salarial en plan gráfico, de forma sencilla. Podemos tener un comparativo activo, un comparativo entre ejercicios de los trabajadores que tenemos en activo, ¿vale? Donde podemos ver en cifras si nos situamos en ello. Podemos tener un comparativo también en cuanto a la fluctuación de altas y bajas. Y bueno, si queda algún contrato todavía en vencimiento, pues podemos tener también un recordatorio de cuáles son los vencimientos que vamos a tener aquí, ¿no? en nuestra empresa. Tenemos también informes avanzados en cuanto a sería, bueno, pues el tener un poco en un sitio la fotografía ya no de la empresa, sino del empleado. Es decir, aquí está relacionado el dato del empleado, su antigüedad, la fecha de alta, edad, etcétera, y sobre todo toda su vida laboral. Es decir, todo lo que en los últimos, por lo menos los últimos 3 ejercicios, y hacemos un cálculo diferencial del año -1. Es decir, que veamos cuál ha sido la evolución de este trabajador, porque bueno, en muchos casos los trabajadores en empresas de un tamaño determinado, pues más o menos se conocen con el jefe, ¿no? Pero hay otros sitios que ya os aseguro yo que no. Entonces, pues, bueno, esta información, el CEO de la empresa, cuando tiene que ver algo con un trabajador, pues tener esta información así representada en un solo bloque, en un solo pantallazo, pues hombre, es de bastante utilidad, ¿no? Mirad, podemos también tener algo también importante y necesario, que es el informe de brecha salarial. Que esto ya lo tenemos también accesible, la empresa lo puede ver en cuanto sería lo básico de que sería la parte de desglose de trabajadores, mediana y promedio de retribuciones, y además nuestra empresa podría tener acceso también al informe retributivo, es decir, esto es un informe de bastante valor añadido que nos permite obtener de forma automatizada también el informe retributivo conforme se presenta en la administración. Esto me gustaría... vale, que tarda un pelín en hacerlo. Vale, esto lo que nos da como resultado es esto, que lo que nos genera la aplicación, este tipo de soluciones, a través de nuestra asesoría, que nos comparte la información, es ver esta información. Este sería el informe de brecha salarial, que a la postre debemos de presentar ante la administración pública, entiendo que la Seguridad Social, ¿vale? Donde vemos reflejados todos y cada uno de los importes de cada trabajador, por categorías, en fin, aquí veis que hay un trabajo importante y una vez más, o sea, importante es que manejemos el dato, pero de manera organizada ya veis que la información se maneja mucho mejor, ¿no? Obtenemos mejores resultados. Aquí la aplicación lo que nos da es esto, directamente, con el que tenemos que gestionar ante la administración. Por supuesto, en este caso estamos a nivel, recuerdo, a nivel de empresa, es decir, yo estoy viendo la información que comparte en este caso mi asesor laboral y aquí puedo ver prácticamente toda la información que tenga de mi empresa organizado por periodos y conforme a lo que serían los procesos que se han hecho mensualmente, ¿no? Si corresponde a un cálculo de nóminas, de finiquito, de atrasos, de pagas extras. Bueno, yo puedo abrir, primero puedo tener el acceso a una información también importante que la empresa requiere, que sería un informe de nómina, es decir,
tener representado los trabajadores, todos sus conceptos en un Excel que yo pueda manejar, pues si tengo que manejar o realizar nuevos cálculos a partir de esta información, pues poder hacerlo, ¿no? Lo tengo también disponible. Del mismo modo que tengo también disponible el poder entrar a cada uno de los ejercicios que me interese, ¿vale? Y ya no veo la información de forma agrupada, sino ya lo veo empleado por empleado, todos sus conceptos, y además de esto, si yo necesito descargar un recibo de salarios, pues desde aquí lo puedo hacer. Es decir, yo puedo solicitar, este es el recibo de salarios de este mes, de este momento concreto, donde puedo ver todos sus conceptos, organizado, insisto, en este caso por nivel de trabajador, donde puedo ver incluso datos interesantes, que sería el coste de empresa, ya reflejado también en el propio recibo. Bueno, pues esto es uno de los aspectos que nos da este tipo de soluciones, ¿no? Que podamos tener la información a nivel de empresa, a nivel empleado, de forma siempre organizada. Si dentro de mi empresa yo tengo diferentes centros de coste, es decir, tengo diferentes departamentos o delegaciones o, en fin, como corresponda, los puedo tener también organizados de manera que lo tengo totalizado, los totales mensuales de cada uno de los centros. Puedo también tener acceso, sin tener que recurrir al asesor laboral, salvo que ya esto sea definitivo, a poder calcular, hacer un precálculo previo de lo que sería una indemnización, por ejemplo. Cogemos un trabajador, aquí tenemos la indemnización que resulta de ese trabajador en base a estas fechas, totales anuales, mensuales o diarios, o bien, pues bueno, si tengo que tener una seguridad, cuál es el concepto digamos, del posible despido, pues aquí tendría acceso al cálculo de los 8 supuestos que, bueno, a la postre, si hay algún problema y hay que ir a una conciliación, pues el juez va a terminar consultando, ¿no? Esto es el caso, en este caso particular, del cálculo al que se consulta del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, aquí tenemos todos los casos, movilidad geográfica al despido, de filo colectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí están calculados todos los conceptos, ¿vale? Y, bueno, ya por último, la parte de la pestaña de laboral, tenemos, bueno, un cálculo de brutos anuales, estructurado, dividido por trabajador, ¿vale? Donde podemos consultar, ¿no? Hasta aquí un poco la parte, insisto, con asesoría profesional y empresa, ¿no? Tenemos esta información organizada, incluso, bueno, nos permitiría incluso que el trabajador a la postre lo tuviera en su móvil también, ¿no? En lo que es la parte de nóminas. Lo que sí que es importante también tener en cuenta que, a pesar de que hablamos de un portal del cliente, y esto va unido un poco a lo que decía al principio, que sea todo un entorno colaborativo, integrado, y que la información vaya fluyendo, ¿no? Desde el portal del cliente podemos acceder también al portal del empleado, es decir, ya vamos a ese otro nivel, que es donde, bueno, pues donde entramos ya en la persona, ¿no? Ahora bien, lo que sí que tenemos en este portal que está consultando la empresa, bueno, es un poco la fotografía, lo que está sucediendo digamos, en mi portal del empleado, ¿no? Que puede ser, digamos, un dashboard como el que estáis viendo, donde yo veo los trabajadores que tengo activos, inactivos, de baja, casos de cita, vacaciones. Bueno, tengo un poco la foto de la situación, ¿vale? Ahora bien, si yo necesito ir a ver el detalle, pues desde aquí puedo ir a ver el detalle. A esto me refería un poco en que el entorno sea colaborativo, que tengamos esta posibilidad, ¿no? de unir estos dos mundos, ¿no? Aquí estamos hablando con dos perfiles, bueno, diferentes. En este caso tengo una visión que es la del empleado. Esta es una aplicación para realizar el registro de jornada, entre otras cosas, donde el trabajador nos puede hacer llegar sus notas de gasto a través de un alta, ¿vale? Las incidencias, veis que nos puede comunicar cualquier tipo de incidencia, ¿vale? Que vacaciones, permisos, aquí tenemos todo, digamos, el acceso a solicitar algo que nos va a aprobar el responsable y que el responsable a su vez va a enviar, en este caso, a la asesoría, ¿no? Para imaginaros, introducir un cambio en la nómina del mes siguiente en cuanto a retribuciones, en cuanto a vacaciones, en cuanto a permisos, ¿no? Tendríamos este control. Por lo demás, a ver, aquí tenemos posibilidad, la verdad es que este tipo de soluciones dentro del orden, como comentaba Mónica, ¿no? Que suelen ser más o menos desarrolladas o no, pero bueno, podemos llegar a tener el fichaje desde un punto geolocalizado, que se haga solamente el fichaje en el sitio donde tiene que estar el trabajador en el momento del fichaje, emitir cualquier tipo de nota de gasto, como decía antes, incluso de ausencias, tener un control del teletrabajo, es decir, esto cada día es más importante, como avanzaba antes, ¿no? Tener que el responsable de la empresa sepa en todo momento dónde está cada uno de los trabajadores, ¿no? Y en qué turnos estamos, o en qué situaciones estamos hablando conforme a los meses y los días, ¿no? Yo creo que esto cada vez es más importante, ¿no? Igual que la gestión de turnos. La gestión de turnos también es importante tener el control, si son empresas que están, no sé, tipo cadena de tiendas o tipo, bueno, restaurantes, no sé, cualquier tipo de negocios, que tenemos que tener en cuenta mucho la rotación de las personas en horarios comerciales, bueno, donde tenemos
Esto suele ser gestiones complicadas y aquí lo que tenemos es una aplicación que lo que nos va a hacer es facilitar en esta parte, ¿no? Y bueno, ya por supuesto, pues el poder tener todo este organigrama de la empresa, cuáles son los niveles, tener un repositorio documental amplio donde pueda publicar no solamente lo correspondiente o privado a un trabajador, sino que pueda tener un repositorio documental donde, pues bueno, alojar aquí todo tipo de documentación para que un empleado que entra a la empresa nuevo pues tenga acceso a esta información y tenga un punto de partida donde, pues bueno, saber cómo funciona esta empresa, qué es lo que tengo que saber, en fin, un poco todo lo que será el manual un poco de identidad corporativa, tenerlo en esta parte y tener acceso desde el minuto 1 que esta persona esté en la empresa, ¿no? Y bueno, yo hasta aquí tampoco quería hacer una demostración exhaustiva de todo esto, sino quería que tuvierais o hacer una explicación a este nivel, ¿no? De saber cuáles son las soluciones que tenemos a disposición en el mercado para movernos en este ámbito laboral, ¿no? Como decía antes, pues bueno, complejo o si queréis, complicado de gestionar, ¿no? Muchas veces. Yo por mi parte tampoco, insisto, si queréis que veamos algo más en profundidad, lo podemos entrar a ver, tampoco quería, en lo que era mi objetivo de esta presentación, tener esto, ¿no? Tener esta visión de las diferentes soluciones que hay, ¿no? Moi ben, José Vicente, pois graciñas pola A vosotros. demostración que estivemos tendo pois esa panorámica xeral desta ferramenta que nos axuda un pouquiño a xestionar mellor o que ten que ver co persoal das empresas. Abrimos agora pois unha marxe de tempo por se algunha das persoas que nos está seguindo quere facernos algunha pregunta, animámolas a participar a través dese apartado de preguntas e respostas ou do chat que teñen á dereita da súa pantalla, se teñen algunha dúbida, algún comentario que queiran trasladarlle a José Vicente, pois iniciamos agora esa marxe de tempo. Mentres tanto, recordarlles que ao longo dos vindeiros días nos continuamos con estas citas virtuais do IGAPE Responde. Por exemplo, este mércores, que é día 19, imos falar dos plans de igualdade. Outra cita tamén que lles convidamos, poden inscribirse a través da nosa página web responde.igape.es. A vindeira semana, o luns 24, falamos de Design Thinking para emprender unha nova idea de negocio que tamén lles axudamos neste sentido. Voulles deixar a través do chat o enlace directo o formulario do IGAPE Responde no caso de que desexen solicitar o asesoramento gratuito deste programa. Hoxe falamos do ámbito de persoas, que é un dos ámbitos no que vostedes poden recibir asesoramento gratuito. Temos con nós a Mónica Álvarez, que é a coordinadora dese ámbito, tamén por se lle queren trasladar algunha pregunta, pero ademais ofrecemos asesoramento en temas de finanzas, de operacións, de emprendemento, de negocio, ámbito xeral tamén temos, un ámbito que está relacionado con aqueles investimentos que superen os 500.000 euros, en fin, toda a información está disponible na nosa páxina web responde.igape.es. Tamén nos imos enviarlles por correo electrónico o acceso directo a este vídeo que se vai publicar na canle de YouTube do IGAPE e a presentación inicial que empregou José Vicente na súa exposición. Bueno, pois a xente permanece conectada. Non sei, Mónica, se queres facer algún comentario, algún apuntamento máis despois de escoitar a José Vicente. No, simplemente, claro, la visión de una plataforma tan grande como esta, o sea, decía al principio que hay desde las plataformas más pequeñitas, más básicas, a las más grandes, claro, esto es un monstruo. Entonces, la sensación con la que se puede quedar las personas que están viendo la webinar es que es muy complejo. Lo que decía José Vicente, que lo que pretendemos hoy no es enseñar cómo se gestiona una plataforma. Además, hay muchas plataformas diferentes, hay muchas empresas diferentes que están trabajando esto y cada empresa debe de analizar varias y ver cuál es la que se adapta a su sistema de trabajo, ¿no? Y a su organización. Pero sí, bueno, el objetivo era un poco que se vea cómo tener toda la información en un solo punto de acceso es importantísimo. Se mejora en eficiencia, se mejora la accesibilidad a la información desde cualquier dispositivo y en cualquier sitio, y la transparencia y la comunicación interna. O
sea, que son herramientas que mejoran muchísimo la agilidad y la eficiencia con la que se gestionan. O sea, no solo la plataforma más grande con más utilidades, sino las pequeñitas ya son, ya están muy bien, ya son por lo menos un primer paso. Hai unha pregunta de Isma que quere saber se recomendaríamos Bilop para unha empresa de 10 persoas ou se hai algunha ferramenta máis sinxela e económica para unha microempresa. Bueno, yo ahí creo que a ver, te recomiendo que me hagas una solicitud y te llamo, veo cuál es la circunstancia, veo cuál es tu empresa y tus necesidades. En función de eso te comento y miramos alguna de las plataformas que hay, porque bueno, nosotros desde IGAPE tampoco vamos a hacer una implantación, pero sí puedo ayudarte a lo mejor a tomar alguna decisión. Bueno, pois Isma e o resto de persoas que están conectadas tedes agora no chat o enlace directo a esa plataforma na que podedes deixar a vosa solicitude, moi importante os datos de contacto, e en menos de 48 horas unha persoa experta do IGAPE Responde vai se poñer en contacto con vostedes, neste caso concreto sería esa consulta que nos traslada Isma relacionada con esta ferramenta. Apuntan tamén que está de acordo con Mónica, que Bilop igual é unha ferramenta máis interesante para unha asesoría. Poderíanos dicir os nomes de algunha das ferramentas máis pequenas? Tamén que vaya a ese formulario de Responde. Vuelvo a insistir, mejor que porque, claro, yo no conozco la Sí, claro, que o mellor é que nos traslades. Que a lo mejor resulta que los trabajadores no son muy tecnológicos, que nos está pasando. Pero bueno, la tendencia del mercado es a que se gestione todo a través de estas aplicaciones. Y poco a poco esta gente que no tiene acceso a la tecnología, al final todo el mundo tiene es que nos dice muchas veces, es curioso, porque mucha gente dice, es que yo no tengo correo electrónico. Resulta que sí que tiene WhatsApp. Entonces, ¿qué ibas a decir? Perdona, José Vicente. Sí, no, que un poco desde la parte, digamos, del fabricante, que hoy en día los fabricantes no nos centramos en un nicho concreto, ¿no? Se intenta dar soluciones a todo tipo de necesidades. Lo importante es saber qué necesidades son, y para esto aquí Mónica nos puede ayudar, ¿no? Porque Bilop no es una herramienta para una empresa, es en concreto, más bien el punto de vista es una asesoría, pero bueno, insisto, mejor saber las necesidades reales y a partir de aquí aportar la mejor solución, pues con el mejor proveedor que te la pueda aportar, ¿no? En este caso. Hai aquí outra pregunta. Considero una buena gestión de la organización el uso de herramientas como la que se acaba de presentar ahora. Bien, a día de hoy no todos los trabajadores manejan este tipo de tecnologías. ¿Podría gestionarse igualmente sin la colaboración de los mismos? Sí, no sé. Es un pouco unha reflexión, non? Entendo sí. que é importante ter esa implicación do cadro de persoal para sí, que... ¿qué pasa? Que la tendencia es que pues, los trabajadores son cada vez más digitales. Entonces, tú no puedes tomar una decisión de contratar una herramienta tecnológica ninguna, contando con que el 100% de tus trabajadores la vayan a utilizar, porque a lo mejor no es necesario. Si la utilizan el 80%, pues el otro 20% habrá que seguir gestionándoselo como tradicionalmente se hacía. Pero tú sí que como empresa, sí que vas a tener esa visión en un único sitio. Entonces, bueno, que los trabajadores colaboren y se sumen al carro. Es importante, pero es que aquí hay tres tenemos por una parte el trabajador, por otra parte la empresa y por otra parte la asesoría. Entonces, el 100% que fluyera la información entre los tres de forma totalmente natural. Que algún trabajador no quiere y quiere que le sigas imprimiendo la nómina y dándosela, bueno, pues habrá que hacerlo, pero la decisión y hacia dónde quiere ir la empresa es la empresa la que la tiene que decidir.
Moi ben, pois aí queda a resposta de Mónica Álvarez, coordinadora do ámbito de persoas do IGAPE Responde, asesoramento gratuito en liña posto en marcha pola Xunta e que na páxina web responde.igape.es atopan toda a información dos distintos ámbitos nos que ofrecemos esa axuda, ese soporte, que tamén temos en marcha estas citas virtuais formativas. Isma nos comenta que xa vai cubrir ese formulario con esa consulta, graciñas a Isma tamén. Se alguén máis se anima a facer algunha pregunta, algún comentario, estaríamos aínda a tempo. En todo caso, quero expresar dende o IGAPE o noso agradecemento a José Vicente por colaborar con nós nesta cita, así que graciñas polo teu tempo. A vosotros, por supuesto. Muchísimas gracias. E recordarlles que terán ocasión de recibir nos seus correos o acceso directo a este vídeo e a presentación que empregou José Vicente nesta xornada. Non sei se queredes dicir algo máis antes de despedirnos, Mónica ou José Vicente. Nada, yo simplemente invito a la gente que vea esta webinar ahora o después cuando se suba al canal de YouTube, que busquen, que investiguen y que vean que hay muchos vídeos, muchas demos de diferentes plataformas, de diferentes herramientas y que se animen a probarlas. Exacto, sí, esto es fundamental y desde el punto de vista del fabricante, en este caso, en mi caso, veo mucha diferencia entre quien apuesta por este tipo de soluciones de forma temprana y bueno, veo un poco la evolución y esto pues prácticamente cada día se demuestra, ¿no? Animaros a todos a que en cualquier ámbito, cualquier proceso de digitalización lo miréis y lo echéis para adelante. Muchísimas gracias, Mónica y Noelia. Moi ben, Gracias. pois un placer estar con vos esta mañá aquí, reiterar o noso agradecemento tamén ás persoas que siguen conectadas polo seu interese e, sen máis, moi bons días a todos e a todas. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días.